hoy vamos a hablar de una enfermedad tal vez un poco silenciosa, porque muchas veces lo ignoramos o no nos damos cuenta hasta que ya presentamos una fractura y ahí recién nos enteramos que es una osteoporosis. Estamos con el doctor Manuel Machuca, él viene del Policlínico Rizo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Laura? Gracias por la invitación y saludos a todos tus televidentes, muy amable. Coménteme, doctor, la osteoporosis. Se dice que es un poco silenciosa. Sí. Coménteme. Mira, la osteoporosis es la pérdida de mineral óseo, mineral cálcico de los huesos. Y se habla de que es una patología degenerativa. ¿Por qué? Porque resulta que es inherente a la edad, aunque no es la única causa, va muy enlazada con la edad. Poco a poco vamos perdiendo mineral óseo y lamentablemente las células del hueso también van envejeciendo. Entonces la que antes producían ya no lo hacen con la misma eficiencia. Hay unas células que se encargan de ir poco a poco haciendo el recambio. Cavando un poco, sí, ¿no? señor. Y al ver un desbalance entre las que producen, que ya no lo hacen de esa manera, y las que sí lo siguen haciendo, que son las que se cargan de la remoción, pues lamentablemente se va debilitando estos andamios, estos sostén de nosotros, y nos hace susceptibles pues, a sufrir de fracturas patológicas. Y es ahí donde recién nos damos cuenta que está sucediendo con nuestros huesos. Sí. Mucha gente piensa que la osteoporosis es una patología que duele y, como ya nos comentaste tú, pues es silente. ¿Qué quiere decir silente? Que poco a poco, ya a partir de los 45 años, pues vamos perdiendo mineral óseo, y ese mineral óseo no se siente, no se puede sentir. Lo que sí vamos a sentir, donde sí vamos a tener dolor, es cuando lamentablemente pues ya es tarde, ya está instalada la osteoporosis y ocurren las fracturas patológicas. ¿Qué es eso? Que con traumatismos leves, muy leves, como bajar por unas gradas, un abrazo muy fuerte, puede llevar una caída de muy pequeña altura, pues sí, puede haber fracturas a nivel de la columna lumbar, las zonas más, digamos, más susceptibles de esta patología son la cadera, los huesos del fémur, pues la porción proximal del fémur, la columna lumbar y las muñecas. Las muñecas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahí una figura justamente donde cómo está ya parte de nuestros huesos, digamos, afectado, ¿no? Sí, como estamos hablando, hay zonas que son zonas blancos, pero esto es una patología que puede afectar cualquier hueso de nuestra ergonomía, de nuestra economía. Y bueno, pero hay maneras, la buena noticia, si se quiere, pues hay maneras de enlentecer este proceso degenerativo de los huesos. Existen medidas farmacológicas y no farmacológicas que ayudan a enlentecer este proceso, y en algunos casos, cuando estamos hablando de etapas muy tempranas, lograr revertirlo por lo menos por un tiempo. Entonces tenemos medidas farmacológicas. ¿Se puede prevenir? Bueno, ¿Hay opción de prevención? No, lo que hacemos es que prolongamos la vida de nuestros huesos, mantenemos por un tiempo más el mineral óseo en él, y con eso pues nos cuidamos y evitamos que estas fracturas patológicas pues nos ataquen de manera muy temprana, claro, sí, porque es como decir, vamos a evitar el envejecimiento, pues lamentablemente no que la expectativa del ser humano haya aumentado, afortunadamente nos estamos cuidando más, hacemos más ejercicio, todo eso contribuye a la mejoría de nuestro aumento, primero de calidad y por supuesto la expectativa de vida, y entonces eso conlleva que con el tiempo pues suframos de enfermedades degenerativas como puede ser la osteoporosis, la osteoartrosis, diabetes y toda esta serie de patologías, pero también la tecnología nos ayuda a ir solventando, por lo menos al curar algunas, por lo menos, sí, a mitigar algunas y a curar otras. La osteoporosis lamentablemente pues no hay cura, pero sí hay maneras de aliviar y de prolongar la vida de nuestro... Mantenerla estable, digamos, que no corra. Sí. Hay una encuesta que ha realizado el equipo de producción, lo vemos para poder comentarlo. Sí, claro, con todo gusto. Ahí vamos viendo mientras colocan en la encuesta, por ejemplo, cómo van los huesos creciendo y después con el avance de la edad también disminuyendo. Sí. Sí, es un poco lo que estamos hablando. En un principio, cuando estamos muy jóvenes, somos
pacientes pediátricos y adolescentes, pues estamos en un proceso de crecimiento. Nuestros huesos tienen más proteína que mineral cálcico, ¿verdad? Son huesos más flexibles, pues están en un proceso, como te digo, de crecimiento, pero llega un momento en que ya llegar a la adultez, los 18 años, se estanca este proceso de crecimiento. El recambio sigue y se sigue manteniendo. Pero ya cuando llegamos a los 45 años, sobre todo, y esto hablando aún más de la osteoporosis, pues es una patología que lamentablemente pues afecta más al sexo femenino. Ese es otro punto que le iba a preguntar. ¿Por qué más a las mujeres? Bueno, los estrógenos son un factor de protección. Y una vez que lamentablemente pues los ovarios también, los ovarios pues disminuyen su formación y la liberación de hormonas que son protectoras, pues al disminuir la protección, pues la osteoporosis el calcio de los huesos y empieza a perderse, perdiendo la densidad, la fuerza. En nosotros los hombres pues duramos un poquito, nuestras gónadas, nuestros órganos sexuales pues ligeramente. Afortunadamente pues ustedes pues tienen la terapia de restitución hormonal que puede contribuir en algunos casos a disminuir o a prolongar un poco más esto, pero también existen otro tipo de alternativas como son bifosfonatos que se pueden conseguir vía oral, inyectados con diferentes tipos de protocolos de administración. ¿Se podría decir, doctor, que por ejemplo al iniciar la menopausia podemos ir ya reforzando nuestro sistema óseo? Es lo que debemos hacer. Pero que no se hace, ¿no? Lamentablemente no, y pienso que hay que insistir en la parte de educación, hacer estos programas, pues es una idea espectacular, me parece, los felicito, me tomo el tiempo para eso, me parece muy bien porque es una manera de llegar de manera masiva a la población y es más fácil prevenir que curar. Eso es lo que siempre recalcamos acá. El tema de nuestra secuencia Memoria Doctor es para tomar medidas preventivas antes de, no hay que esperar ya tener la dolencia, porque ahí es donde se agrava muchas veces la situación, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para prevenir esto? Eso. Bueno, mira, la ingesta de alimentos que tienen calcio, como son productos lácteos, no tiene que ser leche, puede ser el yogurt, puede ser quesos maduros, claro, por supuesto, productos lácteos, la ingesta de huevos, proteínas de origen animal. Y el tema del calcio oral, digamos, en fármaco, digamos, nos va a ayudar, digamos, tomarlo desde tiempo antes, no esperar a que me digan, bueno, tus huesos no están muy bien. Sí, ya si ya tenemos establecido que a partir de los 45, pues empieza lamentablemente en la gran mayoría de la población una disminución del mineral óseo, pues incluso ya desde los 40 debemos tomar todas las medidas preventivas, que son el consumo, el aumento de la ingesta de calcio, productos que lo contengan, por supuesto, la realización de actividades deportivas. Eso es algo que pocas veces se toca, sí, hay que hacer hincapié en esto. Es importantísimo el tema de hacer actividad física. Va de la mano con lo que es justamente la ayuda de calcio. Sí. Vemos en la imagen, por ejemplo, el tema de corticoides. También el tema del corticoides disminuye la calidad de calcio en nuestros huesos. Sí, hay factores que predisponen a esto. Uno, como te comentaba, el sexo femenino. Ya por encima, cantidad de hijos. Sí, por encima de los 45 años, la no terapia hormonal restitutiva, que se refiere a la administración de ciertas hormonas que pueden ayudar a prolongar tal vez un poquito más esto. Como dices tú, pues la multiparidad pues hace que disminuya la cantidad de calcio en los huesos de las damas. Y hay factores, esos serían factores internos que tú no puedes cambiar. ¿Cuántos hijos tuviste? Pues los tuviste y ya, la edad, el sexo, no son, no puede. Y hay unos factores que sí son modificables o que son externos, como puede ser la ingesta o la administración de ciertos fármacos, como son los esteroides. Los esteroides que se utilizan y que son necesarios para algunas patologías, para algunas enfermedades, pues lamentablemente tienen unos efectos adversos y la osteoporosis es una de estas. Entonces ves pacientes muy jóvenes que lamentablemente tienen la característica de unos huesos de una paciente muchísimo mayor, pero te estoy hablando de pacientes de 20, 30 años y tienen
una calidad de hueso parecida a alguien de 70 años. ¿Ves? Entonces, eso ha sido básicamente porque ya presentan cierta patología que sí, necesariamente tienen que sí, administrarse se ven obligados, algunos medicamentos. sí. Por ejemplo, los inhaladores también, Sí. los asmáticos, por ejemplo. Sí, los asmáticos, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, donde Ya. el cuerpo lamentablemente desconoce ciertas partes de tu cuerpo y los rechaza como algo externo, algo ajeno, pues tienes que tratar de disminuir la respuesta inmunológica con estos Inmediatamente. esteroides. Sí, No, como yo- dices tú, problemas inflamatorios como puede ser el asma, todas estas alergias también. Pero digamos, en todo caso, creo que el médico tratante tal vez debería de recomendarle que es importante que, como está tomando estos medicamentos que van a disminuir, ¿no?, la fortaleza de sus huesos, pues iniciar ya el tratamiento Totalmente de acuerdo contigo. del calcio y todo Sí, eso, ¿no? es así, Esta es es cierto. la encuesta, ¿la vemos, doctor? Sí, claro. Diario tomo uno que es como caramelito, como para chupar, y eso es fácil de digerirlo, sí. Bueno, sí, casi diario. Sí, leche, huevo, yogures. ¿Qué recomendaciones le daría a todas las personas? No llevar vida sedentaria, aunque sea, si uno no puede hacer ejercicio, salir a caminar. Uno tiene que caminar para que no le dé eso también. Deportes y deportivos. Tenemos un especialista en el estudio que nos va a hablar de esta enfermedad muy común en las personas de la tercera edad. ¿Tiene alguna pregunta para él? Me dice que cuando se consume bastante calcio, a veces producen cálculos. Quería saber más o menos qué orientación pueden dar sobre eso, ¿no? Bueno, a las personas que sufren de esos males, qué tiempo se les determina de vida, porque veo que hay personas que tienen 30, 40 años con la enfermedad que dices. ¿Cómo puede uno hacer que no tenga uno de osteoporosis? ¿Qué forma de vida, qué alimentos o cómo debe uno vivir? Doctor, Sí. hay varias preguntas. Por ejemplo, ¿es cierto, como comentaba la señora, quería que le informen, que si se ingesta mucho calcio puede crear cálculos? Bueno, te explico. El cuerpo tiene mecanismos reguladores que por tanto tú puedes tomarte todas las tabletas de calcio en un momento y el cuerpo nada más va a absorber la Lo cantidad. que necesita. Solamente eso. Por eso es que hacemos tanto hincapié que tiene que ser de 1000 o 1 miligramo o 1 gramo o 1,5 gramos para que el porcentaje sea efectivo. ¿Qué es lo que pasa? Hay pacientes que lamentablemente pues son perdedores de calcio. Y ese calcio precipita en las vías urinarias y se va acumulando y genera los cálculos renales. Pero esto es independientemente de él. Hay gente que nunca no ha tomado calcio y produce. Sí, y no todos los cálculos renales pues son de origen cálcico, más bien son de origen de otros uratos, son de cristales generalmente, sí, es otra cosa. Pero, ¿qué sucede? Por eso es que la automedicación, y aprovecho también este espacio para la educación, no es lo adecuado. Lo ideal es que visiten el médico le haga todos los estudios que se consideren pertinentes y en base a eso se decida cuál es la terapia ideal para manejar esto. Uh-huh. Esa es la importancia, usted va a decir, Sí. no hay que automedicarse, sobre todo con estas dolencias tan delicadas en el que ya tenemos un especialista que puede indicarnos realmente si es la enfermedad, por un lado, y por otro lado, cuáles son realmente las cantidades y las porciones de cada medicamento que podemos administrarnos Ujú. día a día, ¿no? Correcto. Uy. Después teníamos otra consulta también, referente que, bueno, Sí, ya el dijo que no señor- se puede prevenir, ya dijo que no hay forma Sí, de el prevención, señor, lamentablemente. la segunda pregunta fue Un poco drástica. la expectativa de vida. Mira, no, la expectativa de vida, pues en las personas que sufren de osteoporosis, esto no es una causa de mortalidad Ujú. de por sí. ¿Qué sucede? Que sí es un problema. La fractura, que es una complicación de esta patología, sobre todo la fractura de cadera, que lamentablemente pues tiene una expectativa de vida y ahí sí es alarmante. Por Y eso es es nuestra postrada lucha paciente. contra la osteoporosis, sobre todo tratando de prevenir la osteoporosis para evitar las complicaciones. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer énfasis, en la prevención de la osteoporosis. No es la enfermedad, sino Ujú. las complicaciones Ujú. que nos Sí, trae claro, dicha enfermedad. Dicha enfermedad, ¿no? Ujú. La ciencia médica avanza cada día. ¿Habrá opciones, digamos, de poder tener una posibilidad mejor
de un medicamento que realmente ayude a que no se sufra ese tipo de fractura, porque usted mencionó hace unos días, a veces hasta con un abrazo fuerte, Sí. tus huesos están tan débiles que ya no lo soportan. Sí. Hay medicamentos que actualmente van dirigidos a actuar sobre las células, que como te comenté, hay un desbalance entre los que producen el hueso y lo que los van destruyendo, porque esa es la palabra. Y entonces hay unos medicamentos, unos anticuerpos que van y se fijan a estos señores que producen la destrucción del hueso y los inhiben, los paralizan. Y entonces, pues al disminuir esto se llama los osteoclastos, la destrucción del hueso, pues automáticamente pues nos va a durar mucho más el tejido óseo. Bien. Se supone de que no hay mucha opción, digamos, de retroceso, pero sí de mantenerlos y poder retrasar un poco la enfermedad. No tenemos opción de prevenirla porque ocurre sí o sí. Sí. Sin embargo, si de repente tenemos una mejor calidad o una mejor cultura de alimentación, ¿podríamos salvaguardar o retrasar la presencia? Y ahí es ahí donde entramos nosotros y tenemos en la parte educacional, como estos programas que tú estás llevando. Sí, la respuesta es sí. El consumo, como estábamos hablando al principio, de productos lácteos con alto contenido de calcio, la realización de actividades deportivas, pero no estamos hablando de jugar fútbol, que es donde como dijo la señora, caminar es una actividad que te ayuda no solamente con la osteoporosis, te ayuda con la parte circulatoria, con el control de la diabetes y la hipertensión, con el sobrepeso, que también es un problema grave. ¿El sobrepeso también podría, digamos, hacer desgaste de nuestros huesos? Sí. El sobrepeso, más que desgaste de nuestros huesos, pues produce desgaste de las articulaciones. Y por supuesto, cuando ya estamos en etapas avanzadas de osteoartrosis, pues también evidentemente pues va a lesionar. ¿Se juntan dos enfermedades en una? Se puede juntar dos enfermedades, sí. Como digo yo a muchos de mis pacientes, no compramos un solo ticket para alguna enfermedad. Podemos tener varias a la vez. Y si hablamos de una persona adulta mayor, la cual ya muchas presentan una patología ya antes. Sí, ¿no? Sí, suponte que ya tenemos un paciente adulto con ciertas enfermedades también que están ahí, como estábamos conversando, y que ya no quiere caminar, porque eso pasa, o sea, de un momento en que... ¿Es por el dolor? Puede ser por el dolor. ¿Causa dolor? No, la osteoporosis como tal no causa dolor. Lo que causa dolor, como comenté, si estamos hablando solamente de la osteoporosis, es alguna que otra fractura, pero inherente a la edad va también la osteoartrosis, que puede ser tema de otro programa, pero que va de la mano con la edad. Y la osteoartrosis pues se refiere al desgaste de las articulaciones y que tienes desgaste de articulaciones más tus huesos débiles, entonces, tienes desgaste de la articulación, te duele mucho, no quieres caminar, te postras en una silla, te postras en una cama, y esa inmovilidad, el hecho de no caminar, no hacer nada, estar postrado en una cama, hace que el hueso se debilite también. No solamente el músculo, sino también el hueso. Y eso pues potencia, empeora la osteoporosis. Claro. Uy, doctor, qué terrible. Por eso es importantísimo tomar medidas preventivas, una buena cultura de alimentación, una buena cultura de hacer ejercicio, no solamente por bajar de peso, no solamente por estar linda, sino por salud. Sí. ¿No? Y consultar al médico especialista. Eso es muy regularmente. Entonces, doctor Machuca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirnos, por favor, las últimas recomendaciones al detalle a nuestro público. Sí, por supuesto. Bueno, nuevamente agradecer al pueblo peruano por la oportunidad que nos brinda a todos los venezolanos que venimos a honrar a nuestro país. Recomendarles pues la consulta médica periódica. En nuestro policlínico pues contamos con el servicio no solamente evaluación médica, sino también de laboratorio, de imagen, radiología o ecografía, con lo cual pues podemos hacer una evaluación integral y un diagnóstico integral para poder ofrecer el mejor tratamiento. Antes que se vaya, desintometría ósea. Sí. ¿No? Digamos, ese es el análisis o la radiografía que nos va a permitir realmente ver en qué situación están nuestros huesos. Correcto. ¿Qué tiempo hay que hacerlo? Sí, el estudio ideal para poder decir si alguien tiene o no, y también para poder graduar el nivel de osteoporosis que tiene, es la desintometría ósea. Y se debe hacer en pacientes sanos anualmente. Anualmente. Sí.
¿qué tanta diferencia hay con la osteoporosis y la osteopenia? Sí, la osteopenia para muchos es una osteoporosis leve, muy chiquitica. El inicio, la chiquitica, la prima chiquitica de la... Ahí hay que acatar. Ahí es justo en ese momento donde entramos nosotros a educar a nuestros pacientes, a darles las medidas. ¿Para qué? Porque es ahí donde nosotros todavía podemos revertir esto y prolongarle la vida útil a ese hueso. Doctor Mujica, muchísimas gracias nuevamente.